Vamos con la segunda presentación del día. En este caso va a estar a cargo de Andrés Portigliati. Andrés es ingeniero civil recibido de la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales de la Universidad Nacional de Córdoba. Actualmente es becario doctoral del CONICET y es docente de la materia Tecnologías de la Información y docente de prácticas profesionales supervisadas de la carrera de Ingeniería Civil en la Facultad de Ingeniería de la Universidad Católica de Córdoba. Lo interesante, o una de las cuestiones interesantes de la presentación que va a hacer Andrés, es que él estuvo en el lugar que están ustedes hoy. Como estudiante participó activamente de la Asociación Nacional de Estudiantes de Ingeniería Civil, que al principio, cuando hablamos de la diversidad de actores que nos acompañan en esta construcción colectiva, no nombramos a NEIC, que también es una pieza fundamental. Sí, habíamos dicho que la semana que viene vamos a tener una jornada también universitaria en Rosario. La charla que va a dar en instantes Andrés se llama Ingeniería con propósito, de la universidad a la acción comunitaria, ¿sí? Y sería interesante escucharlo a Andrés en esta experiencia como estudiante, en las dificultades que tuvo que atravesar y en los desafíos que surgieron en el camino. Andrés está por ahí, acá. Bien, bueno, muchas gracias. Antes de empezar con esta charla, me gustaría hacer como unas pequeñas preguntas a estudiantes de qué áreas de ingeniería les gusta, ¿sí? Si hay profesionales a qué áreas se dedican, o por ahí si saben qué área les interesa o cuáles áreas no les interesa, que también es válida. Que respondan, ¿quién se anima? Vamos, sin miedo. Sí. Hidrología, muy bien. ¿Qué más? ¿Estructuras? ¿A alguien le gusta estructuras? Por ahí. Es un poco, me parece. Estudio de suelo, instalación en edificio. ¿Sí? Muy bien. Tema sanitaria, agua potable, de tratamiento. Bien. Un poco esta introducción y estas preguntas que yo les hago es una pregunta que yo me hice al principio cuando ingresé a la carrera. Cuando uno dice que va a estudiar ingeniería civil, el común de la sociedad es, vas a hacer puentes y rutas. Y uno entra a la carrera sin saber de que hay un abanico enorme de posibilidades a hacer dentro de la carrera y que cada una de estas áreas que mencionamos recién, a su vez tienen diferentes roles dentro de la carrera, ¿sí? Lo que es, por ejemplo, los servicios profesionales, uno puede estar en el área de proyecto, como puede estar en todo lo que es control de obra. El tema de la docencia también es una de las partes fuertes, en donde está bueno que uno pueda transmitir a estudiantes las experiencias que uno va teniendo en la vida profesional, el área de la investigación y algo no menor también lo que es la gestión. Empezar a estar en la parte de la gestión pública, en políticas públicas para tratar de tomar medidas que ayuden a la sociedad. Mi caso personalmente, sí, me dedico más a lo que es al ámbito de la investigación y de la docencia. Bien, pero antes de como introducirles en mi camino de cómo llegué a esta parte, les quiero contar cómo fue mi experiencia como estudiante, ¿sí? Yo llegué allá por el 2014 desde Villa María con mucha motivación, con las valijas, con ganas de estudiar esta carrera. Conozco un grupo hermoso, del cual hoy sigo siendo amigos, que me acompañó ese primer año de ingeniería adentro, excelente. Pude promocionar todas las materias, dije, bueno, si esto es ingeniería, vamos para adelante nomás. Cuando pasamos a segundo año, empiezan a aparecer las estructuras, área que personalmente no soy muy afín, no me llevo tan bien, pero bueno, pudimos sortear ahí algunos problemas y llevar adelante el segundo año de la carrera. Pero ¿qué pasa? Llegó tercer año, más estructuras. Y en esta parte es donde uno empieza a tener esa crisis porque no empieza a encontrar un área que le gusta, ¿sí? Que fue ahí cuando en cuarto año empecé a tener esta estado existencial de la carrera. Yo estuve a punto de dejar la carrera de ingeniería civil allá por el 2018 por motivos personales, motivos familiares también.
Pero ese año, y acá es donde quiero destacar, es donde apareció mi querida Neik, donde me motivó a seguir porque conocí un montón de estudiantes que estaban en la misma que yo, sorteando muchos problemas y que me acompañó en el camino. ¿Sí? Neik me dio una motivación enorme para seguir adelante la carrera. De hecho, pude encontrar, gracias. Siempre antes de empezar una presentación dije no me voy a quebrar y siempre hago lo mismo. Bueno, en ANEIC ocupé diferentes roles desde delegado de la universidad, pude participar en comisión directiva, llegué a ser vicepresidente de la misma. Me dio muchísima motivación a seguir por la carrera y aportar por esto. Y cuando encontré esa motivación de cuarto año para decir, che, estoy en el último tramo, pandemia. Donde uno, bueno, se tuvo que replantear también un montón de cosas a nivel personal, el tema del estar encerrado, de estudiar virtual, de tener que adaptarse a esas cuestiones. Pero bueno, seguí trabajando en ahí fuertemente en ese año y fue lo que me llevó al día de hoy de poder recibirme como ingeniero. Entonces, bueno, en este trayecto, yo en ANEIC conocí quien hoy es uno de mis mentores, que es Marcelo García, es mi director de beca de tesis de CONICET, donde él me empezó a introducir en esta área que se llama como ciencia ciudadana en el área de la investigación, y acá quería hacer un parate con el tema de los científicos. Uno cuando ve películas o piensa en investigación, se imaginan a personas que están encerradas en un laboratorio, que no tienen contacto con el resto, que estamos haciendo experimentos raros y que somos como una especie de bichos raros de la sociedad, pero en realidad desde la ciencia necesitamos mucho del aporte de la comunidad. ¿Sí? Entonces acá es donde empieza a aparecer este concepto de ciencia ciudadana, que es algo que con el grupo de investigación estamos trabajando muy fuerte. ¿Sí? La ciencia ciudadana es considerar a la participación del público general, de todos ustedes y de toda la sociedad en la generación de conocimientos. ¿Sí? En donde hay diferentes grados de participación por parte de la sociedad, que puede ser desde venir a plantearnos un problema, de generar datos, o de generar mesas de trabajo, que hay muchas políticas públicas, de llamar a los centros vecinales a plantear diferentes políticas públicas. Para que vean la importancia que tiene de ciencia ciudadana, es algo que se viene trabajando a nivel internacional desde la ONU y que en el año 2022, desde Nación, desde Argentina, se creó este programa de ciencia ciudadana, donde se hizo un relevamiento de todos los proyectos que hay a nivel nacional, donde actualmente hay más de 100 proyectos activos en el país, donde participan 45.000 personas, entre investigadores, la propia comunidad, ¿sí? Hay de todas las ramas que se imaginen, de ingeniería, de biología, de arte, filosofía, de todo tipo, ¿sí? Y en un primer encuentro donde tuvimos, se reconocieron a distintos proyectos de ciencia ciudadana, en el cual el grupo de trabajo en el que estamos fuimos reconocedores del proyecto que es Cuidado de la Casa Común Eje Agua, ¿sí? Donde intervienen diferentes proyectos de ciencia ciudadana que nosotros llevamos adelante en lo que es en Córdoba y en gran parte del país también, que ahora les voy a contar brevemente cada uno de esos. El primero, Proyecto Mateo, quizás muchos ya lo conocen, pero consiste en instalar estaciones meteorológicas y pluviómetros bajo costos en organismos y en escuelas, ¿sí? Y en casas de la comunidad, a fin de empezar a tener datos más localizados de las precipitaciones. Si bien hay estaciones oficiales a nivel de la provincia y del país, muchas veces esas estaciones se encuentran alejadas del área de estudio y está bueno, por las características de las precipitaciones, empezar a tener datos un poco más localizados. ¿Sí? Estos datos, por ejemplo, son publicados, que toma la comunidad, son publicados en el portal del APRI, de la Administración Provincial de Recursos Hídricos, es decir, que son datos que son realmente relevantes para la gestión, y que lo más importante también es generar una educación desde los niveles primarios, ¿sí? Desde jardín, primario, en colegios urbanos, en colegios rurales que son multigrados, ¿sí? Y que este proyecto, si bien comenzó en Córdoba, estamos desde Salto, Jujuy, y el año pasado se pudo incorporar lo que es un pluviómetro en una de las escuelas acá en el sur, en lo que es en la Antártida, ¿sí? Entonces estamos cubriendo prácticamente a lo largo del país en lo que es la toma de datos. El segundo proyecto, que está relacionado al proyecto Mateo, que es Adopta un cuerpo como mi mascota,
Surge de a las escuelas rurales que tienen un tramo cerca de sus colegios, que lo empiecen a cuidar como si fueran las mascotas de su casa, ¿sí? Que los empiecen a adoptar como propio, que empiecen a tomar medidas para limpieza de los arroyos, que lo cuiden, que tomen medidas, ¿sí? Y de esta manera empezar a introducirle algunos conceptos de cuenca, por ejemplo, ¿sí? Que empiezan a entender cómo es el funcionamiento del tramo. El tercer proyecto, Cazadores de Crecida, consiste en poder caracterizar crecidas a partir de un video, ¿sí? No necesariamente necesitar equipos hidroacústicos que son caros, sino que a partir de un video, de un teléfono, de cámaras fijas, de una cámara fotográfica, se filma, ¿sí? En una sección delimitada con 4 puntos y mediante un software que se desarrolló en la universidad se permite determinar un campo de velocidades. Haciendo el relevamiento topográfico del área donde se filmó, finalmente se puede estimar un dato de caudal. Bien, actualmente, bueno, este proyecto tiene 3 modos de tomar estos tipos de videos. Estaciones fijas, como es en el arroyo de San Antonio de Carlos Paz. Fíjense que en cuestión de 5 minutos el arroyo crece metros. Estamos hablando de metros acá a la izquierda, ¿sí? Este es un video tomado por la comunidad. Este es un video del evento del febrero del 2015 en Río Ceballos, el famoso 15F, y es el único registro que se tiene de ese evento, bien, que fue tomado por un vecino que tenía una fábrica de pastas y que él, para salvar su vida, se subió a un techo, filmó y desde ese video se pudo estimar una altura de hasta dónde alcanzaba el agua y con mucha incertidumbre, pero estimar algún dato de caudal de ese evento. Y lo otro es capacitando a organismos de gestiones como defensas civiles, bomberos, para que en ciertos puntos estratégicos ellos puedan tomar estos tipos de videos. Otro es el manejo sostenible de áridos, masares, ¿sí? Que lo que busca un poco es estudiar el sedimento que hay, principalmente esto es en Río Cuarto, con la Escuela de Cristo Rey, en pos de empezar a tomar datos y a generar una buena gestión con las areneras que hay en el lugar en Río Cuarto, ¿sí? Estudiantes de Cristo Rey toman mensualmente datos de los sedimentos, los envían a la universidad donde se hacen los diferentes análisis y estos análisis se comparten con la gestión para un poco gestionar con las areneras qué cantidad de arena pueden sacar, qué tipo de calidad, si tiene que esperar o no. Y hay un dato interesante de que a partir de que se creó este proyecto, los conflictos entre la arenera y la gestión pública disminuyó abismalmente. Y el último, en el cual formo parte más activamente, tiene que ver con COINCIDE. El título es extenso, ahí no estuvimos tan lúcidos para el nombre, pero colaboración ciudadana en el diseño y evaluación de medidas estructurales y no estructurales requeridas para la gestión de amenazas hídricas, donde lo que hacemos es, nos apoyamos mucho en la comunidad para hacer el estudio y la evaluación de las amenazas hídricas, principalmente de las inundaciones. Entonces, están todos los proyectos, pero uno me puede decir, bueno, pero esto ¿cómo lo aplico? O sea, ¿cómo influye en la ingeniería? ¿Qué tiene que ver con la ingeniería? ¿Sí? Y yo me voy a centrar principalmente en la problemática de las inundaciones, que es por ahí mi área más de expertise. ¿Sí? Y acá hacerle una pregunta, si se acuerdan de alguna inundación grande que hubo, sé que acá no hay gente de Córdoba, hay gente de gran parte del país, si tienen algunas inundaciones que tengan en mente, que recuerden recientes, años históricos, ¿alguien se acuerda de algún evento en particular? El de La Plata, 2013, muy bien. En Villa María hubo varias también, sí. Bien marcadito. Muy bien. Bien. Para que vean, este problema de las inundaciones es algo que no ocurre solo en Argentina, es algo que ocurre a nivel mundial. Fíjense, Grecia, septiembre de 2023. Eso que se ven ahí son los techos de la casa. Estamos hablando de más de 2 metros de altura que alcanzó el agua. Fíjense los desastres que generó. Esto es en Bélgica, Suiza y Países Bajos. Si el tema de las inundaciones no discrimina población, no discrimina estatus socioeconómico, no discrimina nada. Se lleva puesto todo lo que viene. ¿Sí? Fíjense, perdió absolutamente todos los materiales. La mancha de humedad, 1,50 m, 1,60 m. Y en Argentina también. La Plata, abril 2013, ¿sí? La de Santa Fe, abril 2003, fíjense esa es la cancha de Colón, parece una cancha de waterpolo, la cantidad de agua que tenía.
¿sí? Estos fueron eventos históricos que generaron un antes y un después un poco en el estudio de inundaciones en Argentina. Bien, un poco comentó el disertante anterior sobre la problemática del cambio climático, y el Banco Mundial establece que en Argentina una de las mayores amenazas que se tienen de pérdidas económicas son las inundaciones, ¿sí? Ahora bien, les decía, ¿qué podemos hacer como profesionales de la ingeniería? En el ámbito de las inundaciones hay un gran problema con la escasez de datos, y sin escasez de datos, como bien comentaban antes, no se puede gestionar. Y ante la falta de datos para poder gestionar, ¿a qué apuntamos nosotros como grupo? A la ciencia ciudadana, a que la comunidad forme parte para generar datos, ¿sí? Les voy a mostrar 3 casos de aplicaciones que llevamos adelante. Primero, como les mostraba antes, en Río Ceballo, el 15F, ¿sí? En 2016 se vuelve a repetir también un evento de inundación. Es marcado, vos cuando hablas con la gente de Río Ceballo, el 15F y el 16F lo tienen marcado fuego. Bueno, ahí hay un testigo, ¿sí? Fíjense, fue una catástrofe increíble en donde llovieron más o menos, porque no se tienen datos muy certeros, 300 milímetros en 12 horas. Es importante, no es lo mismo que llueva 300 milímetros en un mes a que llueva 300 milímetros en 12 horas. ¿Saben cuánto es el promedio anual de Córdoba en precipitaciones? Más o menos 800 milímetros. En el río Ceballo cayó 300 en 12 horas. Como para que se entienda un poco lo que fue la magnitud del evento. Segundo caso, la falda en Córdoba, ¿sí? En un evento de precipitación hace 3 años atrás, en enero del 2021, ¿sí? Fue una precipitación que generó grandes inconvenientes de anegamiento, hubo muchísimas pérdidas económicas. Para quien no conoce, bueno, la falda está a 70 kilómetros, ¿sí? De lo que es Córdoba capital. Está al pie de los 2 cerros, del Cuadrado y el Cerro de la Banderita. Bien, ¿y cómo fue este evento de la crecida? Llovió en la falda, empezó a crecer el arroyo San Francisco, continuó con el río Grande y finalmente siguió toda la crecida hacia el río Cosquín, ¿sí? Fue de aguas arriba hacia aguas abajo. Este río Cosquín después se conecta más agua hacia abajo, lo que después termina siendo el río Suquía acá en Córdoba. Bien, pero particularmente hemos encontrado un registro de un vecino ahí de la falda en el balneario de las 7 Cascadas y que registró lo siguiente. Una monstruosidad lo que es el evento de inundaciones, ¿sí? De ese dato, ¿sí? Se pudieron tomar datos, por un lado, de estaciones oficiales de APRI, del Ministerio de Agricultura y Ganadería, del INACIRSA, ¿sí? Que se encuentran no tan localizados en lo que fue el evento, pero sí teníamos 5 estaciones de mateo del proyecto de Ciencia Ciudadana, lo cual permitió obtener los datos de precipitaciones bien localizados de ese evento. ¿Bien? ¿Por qué fue importante esto? Fíjense, este es un registro que siempre se genera el proyecto Mateo después de un evento. Los puntos verdes son estaciones oficiales, los puntos amarillos son los tomados por la comunidad. Estos datos tomados por la comunidad, si bien tienen algún grado de incertidumbre, fíjense que relativamente están acorde a lo que tomaron los datos oficiales y que permitieron, por ejemplo, definir de qué evento o de qué recurrencia de evento estábamos hablando en lo que fue la falda. Datos tomados por la propia comunidad, ¿sí? Estábamos hablando que para Huerta Grande fue un evento de recurrencia de 5 años y para Villa Jardino estamos hablando de entre 25 y 50 años de un evento. ¿Bien? Y el tercer caso, ¿sí? Que es por ahí el que más me involucra, caso de Villa Páez. Villa Páez es un barrio, esta es una línea de tiempo que justo lo hicimos esta semana y me pareció importante compartirla. Es un proyecto que empezó allá por el 2019 y hoy actualmente lo seguimos trabajando, ¿sí? En donde, un poco para que se ubiquen, el río Suquía tiene una cuenca extensa, ¿sí? Que parte de todos los aportes viene del río Cosquín, que es donde le mostraba recién, sigue por el río Suquía, que está controlado por lo que es el dique San Roque, que el San Roque recibe un aporte de cuencas gigantes, ¿sí? Hacia aguas arriba, pero principalmente Villa Páez, que es una cuenca meramente urbana, estamos hablando de una cuenca de 10 kilómetros cuadrados, meramente urbanizada, ¿sí? Lo cual es
profundamente impermeabilizada, no deja filtrar lo que son las precipitaciones, y que es un barrio densamente, que está muy poblado, y que las características de vulnerabilidad socioeconómica son bastante altas, ¿sí? Es decir, que un barrio que cuando les afectan las inundaciones resulta muy golpeado y le cuesta muchísimo recuperarse de los eventos. Fíjense, la salida de esa cuenca extensa de Villa Páez es por una calle que es el Pasaje de San Pablo, que es una alcantarilla que tiene el ancho de toda la calle. ¿Sí? Es una calle que la tuvieron que hacer cortada para hacer una alcantarilla gigante para tratar de niveles que alcanzaban los 2 metros de agua, por lo menos se trate de reducir y no ingrese a las viviendas del barrio. ¿Sí? Es un barrio que está afectado por dos tipos de problemática. ¿Sí? Por un lado, la crecida del río Suquía. Cuando crece el río Suquía, el barrio está al mismo nivel del río, por ende el río interviene a lo que es al barrio, pero lo segundo también es por la propia precipitación. ¿Sí? Fíjense que las casas todos tienen compuertas hasta 1,5 metros de alto, ¿sí? Y la peor condición es cuando ocurren las dos en simultáneo. ¿Por qué? Porque el río Suquía al crecer tapa los desagües, entonces cuando llueve el agua no tiene dónde salir y empieza a aumentar el nivel, alcanzando hasta 1,5 metros, 2 metros de agua. ¿Cómo empezó todo? Allá por el 2019 la presidenta del centro vecinal se acercó a la universidad pidiendo por favor que de la universidad tratemos de ayudarla o darle una mano en lo que esté a nuestro alcance, donde ahí empezamos un proyecto de, primero, hacer un diagnóstico del problema de inundaciones. ¿Qué pasaba? ¿Por qué se inundaba? ¿Cuáles eran las problemáticas que había? Y para ello se firmó un convenio de extensión entre la universidad y el centro vecinal. Para hacer todo este estudio de por qué se inundaba, cuál era la problemática, nosotros necesitábamos los datos, necesitábamos gestionar. Y es ahí donde nosotros diseñamos lo que es un programa de monitoreo participativo, que empezó desde el minuto 0. ¿Cómo? Incorporando, ¿sí?, a la comunidad desde el minuto 0 en la definición del proyecto. No al último, cuando nosotros ya teníamos el diagnóstico hecho y todas las soluciones, sino desde el comienzo, desde delimitar cuál era el área de estudio. ¿Sí? Y para ello lo hicimos a través de los proyectos educativos que les comentaba antes. Entonces, delimitamos la cuenca, ¿sí? Nosotros lo que hacíamos reuniones con la comunidad, les llevamos un mapa impreso y ellos nos indicaban cuáles calles se inundaban, cuáles no, nos decían cuáles eran las calles más críticas. ¿Sí? A partir de esos datos, nosotros pudimos definir o delimitar este tipo de cuencas, ¿sí? Que son cuencas dinámicas porque cuando se obstruyen algunas alcantarillas puede ampliar el área que intervenga en el área de estudio. ¿Sí? Después necesitamos hacer el monitoreo de cuando precipitaba, ¿sí? Que si bien teníamos datos de fuentes oficiales, que tenemos el del laboratorio, tenemos el Echató, tenemos en el campo de la Blas Pascal, la confluencia Saldán-Río Suquía, fíjense que sobre la cuenca en particular no teníamos ningún dato localizado ahí, para lo cual a través del proyecto Mateo instalamos 5 pluviómetros y una estación meteorológica de bajo costo para tener datos más localizados. Eso soy yo arriba de un techo instalando una estación. Y después hicimos como una recopilación de antecedentes de inundaciones a lo largo de la historia, donde tomamos datos de las diferentes redes sociales, ¿sí? Y aportes tomados por la propia comunidad. Estos son videos tomados por la propia comunidad que nos han brindado a nosotros directamente y estos son extraídos de las redes sociales. Por ejemplo, de YouTube, un video como este, ¿sí? Ahí cerca del barrio, fíjense, se está llevando un Amarok de la potencia que tenía el escurrimiento. Bien, entonces, durante el proyecto, nosotros además de los datos de precipitación, queríamos tomar datos de nivel, que para eso pintábamos escala en diferentes postes de luz, para que los vecinos tomen fotografía en algún evento y nosotros poder tener algún dato de nivel. Instalamos un sensor de nivel abajo de la alcantarilla gigante, como para tener también un dato de nivel. Y para tener datos de caudales con cazadores de crecidas, capacitábamos a la comunidad para que ellos puedan filmar un video, después nos faciliten, nosotros los procesábamos y teníamos algún tipo de datos. Bien, a su vez también usamos cámaras fijas que ya están impuestas por la provincia, ¿sí? Lo que es en Cañada y lo que es en el centro cívico. Bien, también pintamos escalas en las alcantarillas de salida sobre el río, esa escala no está tan prolija, pero bueno, es en el momento con la dificultad de que había agua, hicimos lo que pudimos, pero era para tener una estimación, ¿sí?
¿Y cómo nosotros entonces hacemos durante un evento de lluvia? Mirábamos los pronósticos de diferentes fuentes oficiales, el Servicio Meteorológico, el Observatorio Hidrometeorológico de Córdoba, y nosotros mediante grupo de WhatsApp les enviamos un instructivo, ¿sí? Para que recuerden, siempre que ellos pudieran, en función de la seguridad, tomar algún tipo de registro, foto, video, lo que ellos pudieran. Entonces después, una vez que ocurría el evento, nosotros lo que hacíamos éramos, relevábamos datos en función de lo que la comunidad nos daba, ¿sí? Relevábamos datos de nivel, estos son datos de precipitación aportados por la propia comunidad, y con todos esos datos nosotros hacíamos una especie de reporte interactivo, enviándole a la comunidad a modo de motivación para que ellos sigan participando y sigan gestionando esa cantidad de datos. Bien, con todos esos datos nosotros después se pudo plantear un modelo numérico de cómo se comportaba la cuenca, ¿sí? Con los registros de los eventos nos ayudaba para validar y para calibrar que nuestro modelo represente lo más fiel posible lo que realmente ocurría en el barrio. Bien, y de todo este programa de monitoreo, dentro de los resultados que nosotros obtuvimos, fue un diagnóstico que veíamos cuáles eran las zonas afectadas por el río, cuáles por niveles excesivos, cuáles había velocidades grandes, pero algo de lo más llamativo, que si bien esto está afectado también a la cantidad de eventos que hubo, desde 2019 que nosotros empezamos el proyecto para atrás, estos son la cantidad de eventos que nosotros pudimos registrar en las diferentes redes sociales, en notas periodísticas, ¿sí? ¿Se puede hacer una búsqueda más exhaustiva de más registros? Sí, pero en general eso es lo que encontramos. Y del 2019 para este lado son registros que la propia comunidad nos mandaba a nosotros, ¿sí? Que no los subía a redes sociales, sino que nos compartían nosotros directamente. Entonces, todos estos datos sirven para poder gestionar políticas y poder plantear soluciones para el barrio. Bien. Cuando uno empieza a interiorizarse en el barrio, no es que uno viene y dice, hola, ¿qué tal? Hago el diagnóstico, listo, me voy. Una vez que uno entra al barrio y empieza a participar con Ciencia Ciudadana, uno queda pegado al grupo y al barrio, ¿sí? Después en el tiempo. Tal es así que, por ejemplo, en el 2021 hubo una crisis sanitaria donde hubo una rotura del colector cloacal en el barrio, que fue declarado sitio de emergencia por salud de lo que fue todo el barrio Villa Páez, donde desde el área de ingeniería, ¿sí? Participamos en el centro vecinal, armamos un comité de emergencia municipal y tratamos de dar alguna solución rápida a ese problema de crisis sanitaria. ¿Sí? Fuimos como intermediarios entre la gestión pública y la comunidad con todos los reclamos. Bien, participamos de las diferentes mesas barriales también, ¿sí? No solo hablamos con la gestión política, sino que cuando el barrio hacía reuniones nosotros íbamos, nos sentábamos y tratamos un poco de romper esa brecha entre lo técnico de la gestión con la comunidad y tratar de llevar a un habla un poco más coloquial. Bien, y a partir de todo el relevamiento que tuvo este proyecto, surgió en 2022 sumarnos a un proyecto que habían presentado Buenos Aires, que se llama el Proyecto Prevenir, ¿sí? Que es el pronóstico y alerta de eventos de inundaciones repentinas, en donde se seleccionaron dos cuencas, una en Buenos Aires y la otra es esta cuenca de Villa Páez, para generar un sistema de alerta frente a inundaciones que permita preparar mejor a la gestión y a la comunidad frente a esta problemática de inundaciones. Y esta foto es muy representativa para nosotros porque está Marcelo García, quien hoy es mi director, en el extremo izquierdo, Sebastián López, que es un colega también del grupo de investigador. Las dos personas son dos investigadores de Japón fuertemente reconocidos. Takemasa es uno de los investigadores principales del Instituto Riken de Japón, y la persona que se encuentra en el medio es Susana, la presidenta del centro vecinal, quien allá por el 2019 se nos acercó a la universidad y que 3 años después estuvo al lado de uno de los investigadores más reconocidos a nivel mundial en Japón, luchando por su barrio y para poder solucionar un poco la problemática. ¿Sí? Hay diferentes grupos de trabajo, nosotros participamos por ejemplo en el WP5, trabajando con los organismos de gestión, Defensa Civil, Bomberos, Patrulla del Río, ¿sí? También trabajamos con la comunidad en mapeos colaborativos. Un poco lo que veníamos trabajando antes es que la comunidad refleje en un mapa cuáles son las áreas que más inundan, cuáles son las áreas que más se van afectando, ¿sí? Este es un trabajo que hacemos en conjunto con el Servicio Meteorológico, con la universidad, con el gobierno, con instituciones también de Japón, ¿bien? Y que todo esto es en pos de generar un sistema de alerta que no sea solo una alerta de lluvia, ¿sí? Sino que también sea una alerta de cuál es el pronóstico, cuál es el nivel que puede alcanzar el río y cuáles serían las áreas más afectadas en ese sistema de alerta. Bien, y seguimos firmes en trabajando con las escuelas porque creemos que
una parte para hacer frente a las inundaciones no es solo dar un sistema de alerta, sino también generar concientización a la comunidad del riesgo al que está expuesto. Y creemos que empezando desde más abajo, desde los niños, ahí se puede transmitir a las familias y generar más concientización en la comunidad. Y de ahí empezaron a surgir un montón de proyectos en el barrio. Este es un proyecto que llevamos adelante con Ciencias Sociales y Ciencias Médicas, que busca hacer un muestreo mediante encuestas en los barrios, Villa Páez, Alberdi, Alto Alberdi, para hacer un diagnóstico del problema de salud que hay respecto al cambio climático, a problemáticas que tienen que ver, por ejemplo, con islas de calor, enfermedades transmitidas por el agua, y que todos estos datos nos sirven para también estudiar y comprender la vulnerabilidad que tiene el barrio, datos que muchas veces en el censo o no se preguntan, ¿sí? Porque son preguntas más orientadas a inundaciones y que nos permite tener un conocimiento más real de lo que es el barrio. Bien. Intervenimos también en campañas solidarias, haciendo apoyos escolares en Casa Cuna, haciendo campañas de útiles escolares. Y este año, bueno, por también un poco la situación nacional, empezamos a participar en colectas de alimentos. Empezamos a principio de año más o menos, junto con el Club Belgrano y con la universidad. Llevamos casi ya 2 toneladas de alimentos recolectados. Estamos trabajando también con supermercados para conseguir donaciones. Y que con esas colectas estamos alimentando alrededor entre 200 y 300 familias, lo que es el barrio alrededor, Villa Páez, Alberdi, Marechal, Alto Alberdi. ¿Sí? Como ven, la participación nuestra empezó meramente como un diagnóstico de inundaciones y hoy en día es como cualquier problema aquí en el barrio nos llaman a nosotros, como que pasamos a ser una especie de representantes ingenieril o consultores del barrio, digamos. ¿Sí? Incluso, bueno, hace un mes hubo un proyecto sobre el río Suquía, propio de mantener el río Suquía, porque tenía justo una curva que se podía llegar a cortar. La comunidad nos llamó, nosotros enseguida, de qué estaban haciendo en el barrio, por qué no le habían consultado ellos, que ellos iban a empezar a inundar, y ahí nosotros intervenimos mediante un modelo que ya teníamos hecho, simulamos con las condiciones actuales de la obra y les mostramos que la obra que se estaba haciendo no iba a generar ningún tipo de impacto en el barrio, que ellos también se quedaran tranquilos en ese aspecto. ¿Bien? Y lo último, que esto ocurrió esta semana, ¿sí? Fue lunes y martes, a partir de toda la revolución que tuvo estos 5 años de proyectos que llevamos, desde la provincia, desde APRI, se presentó un proyecto al Banco Mundial para conseguir financiamiento que permitan financiar obras, tantas obras grises de ingeniería, obras duras, pero también obras verdes en el barrio que permitan ayudar a mitigar el problema de inundaciones. Si bien esta semana tuvimos mesas de trabajo, ¿sí? En donde tratamos de proponer cuáles son las posibles soluciones en el barrio, participó municipalidad, provincia, gente del Banco Mundial, consultores del Banco Mundial que venían de afuera, de España, de Holanda, nosotros como la universidad. Allá en el extremo, acá en la foto derecha que está hablando, es uno de los referentes barriales también, que estaba en la mesa de trabajo, que para nosotros es un poco la frutilla del postre, porque algo que empezó en 2019 con problemas de inundaciones, si sale todo bien, conseguiríamos el financiamiento para poder mitigar un poco más el problema de inundación en lo que es en el barrio. Entonces, los comentarios finales es, esto lo salteo, no tiene mucha importancia, pero es esta invitación a encontrar la motivación, así como yo me desmotivé en un momento y casi dejo la carrera, ustedes encuentren la motivación, ¿sí? En mi caso de las inundaciones tiene un impacto más directo en la comunidad, pero alguien que se dedique a estructura, piénselo que la estructura que ustedes van a diseñar, sea una casa, sea un edificio, ahí van a vivir gente que va a proyectar su vida, que va a formar una familia, ¿sí? Ustedes les van a dar todas las condiciones para que se puedan desarrollar en su vida diaria, ¿sí? Las rutas unen ciudades, permite el transporte de alimentos, permite el transporte de un montón de cosas. Entonces, todas las acciones que nosotros hagamos en el área de ingeniería, en el área de arquitectura, tienen un impacto para que la sociedad sea cada vez mejor, ¿sí? No bajen los brazos, miren el perrito, estaba renegando con estructura y finalmente después estaba en obra, controlando ahí con los muchachos. Bien, y la última motivación es que cuando yo me recibí, que fue uno de los días más importantes de mi vida, ese día estuvo Susana en la presentación y nos agradeció a todo el grupo de la universidad. ¿Sí? Esta es la foto final después de recibirme. Y una última frase que les quiero dejar es que no podemos cambiar el mundo entero, pero sí podemos cambiar el mundo entero de una persona. Y eso ya es un montón. Así que nada, gracias.